en casa. Aprendo en casa. Muy buenos días, estudiantes del sexto grado. El día de hoy, miércoles 2 de diciembre del año 2020, en esta semana 35, con el proyecto titulado El Perú en las artes, la literatura y el deporte en el marco del Bicentenario. Continuamos nuestro trabajo de Aprendo en casa en esta hermosa patria que se llama Perú, rumbo al Bicentenario. Hoy en el área de matemática vamos a desarrollar el título Estimamos la duración de los hechos en años, décadas y siglos. Para el día de hoy, la meta a consolidar es resolver problemas que implican estimar el tiempo utilizando años, décadas y siglos como unidades de medida. Nuestros recursos para la actividad: útiles escolares, material tecnológico y además algunas fichas electrónicas que te llegarán de manera remota a través del aula digital. En la actividad anterior leíste textos literarios representativos de los últimos 200 años de nuestra historia. Hoy resolverás problemas que implican estimar el tiempo utilizando como unidades de medida año, décadas, siglos, para conocer hechos acontecidos durante nuestro casi 200 años de independencia. ¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Primero, representar diversas fechas en una recta numérica. Elegir y resolver las operaciones que permitan responder las preguntas del problema. Explicar por qué elegiste las operaciones que permiten responder las preguntas del problema. Finalmente, identificar la relación entre años, décadas y siglos. Te proponemos el siguiente problema. Ariana es una estudiante de sexto grado. Ha investigado que Ricardo Palma fue un escritor peruano reconocido a nivel mundial que nació el 7 de febrero de 1833 y falleció el 6 de octubre de 1919. Ella desea saber las respuestas a esta pregunta. ¿Cuántos años vivió Ricardo Palma? ¿Cuántos años han transcurrido desde el nacimiento de Ricardo Palma hasta la fecha? Expresa la respuesta utilizando años, décadas y siglos como unidades de medida. Te invitamos a resolver este problema. Lee las preguntas y escribe las respuestas en tu cuaderno. ¿Qué nos pide resolver el problema? ¿Cómo representarían los datos del problema? ¿Por qué? ¿Con qué materiales? ¿Cómo resolverías el problema? Cuando estés preparada o preparado, resuelve el problema. Muy bien, luego de que ya resolviste el problema, ahora realiza el proceso de resolución que te sugerimos a continuación y compáralo con el proceso que tú desarrollaste.
Presta mucha atención. Primero, representa los datos del problema en una recta numérica. 7 de febrero de 1833, nacimiento de Ricardo Palma. Ahí lo tenemos. 6 de octubre de 1919, fallecimiento de Ricardo Palma. Ya lo hemos marcado. Y 2020, que es el año actual en el que nos encontramos. Segundo, a partir del año de nacimiento de Ricardo Palma, haz marcas en la recta numérica cada 10 años. Bien, aquí hemos avanzado algunas marcas. De 1830, el nacimiento es en 1833, entonces hacemos una marca en 1843, la siguiente marca en 1853, la que sigue en 1863, y así tienes que seguir realizando las marcas cada 10 años. Copia y completa en tu cuaderno o en una hoja la siguiente secuencia de años tomando como referencia las marcas que hiciste en el paso anterior. Bien, trasladamos la información de la recta en estos cuadritos. ¿Qué sigue? Muy bien. Ahora se tiene que continuar hasta la actualidad. Recuerda, 10 años hacen una década. 10 décadas hace un siglo. Y también podemos decir que 100 años hacen un siglo. Responde la siguiente pregunta luego de completar. ¿Cuántos años pasaron desde 1833 hasta 1843? Aquí. ¿Cómo lo sabes? ¿Cuántos años pasaron desde 1843 hasta 1853? Sencillísimo. Y es, va sumando. Excelente. Cuarto, elige y resuelve las operaciones que permitan dar respuesta a las preguntas del problema. ¿Cuántos años vivió Ricardo Palma? ¿Cuál de estas operaciones me dejará obtener el resultado correcto? Explica por qué elegiste la operación. Si es esta, explica aquí. Si es esta, explica. Y si es esta, también explica. Y vas a obtener el resultado correcto. ¿Cuántos años han transcurrido desde el nacimiento de Ricardo Palma hasta la fecha? ¿Qué operación vas a elegir? ¿La primera, la segunda o la tercera? Y luego elige. Luego de haber elegido, explica por qué elegiste dicha operación. Finalmente, responde a las preguntas del problema. ¿Cuántos años vivió Ricardo Palma? ¿Cuántos años han transcurrido desde el nacimiento de Ricardo Palma hasta la fecha? Ten en cuenta que dentro de algunas unidades de medida del tiempo tenemos la década, que equivale a 10 años, el siglo, que equivale a 10 décadas, y a 100 años a la vez. Ahora te invitamos a reflexionar y responder las siguientes preguntas. ¿Qué procedimiento realizaste para resolver el problema?
¿Cuál de los procedimientos podrías mejorar? ¿Cómo? ¿Por qué es necesario conocer las unidades de medida del tiempo? ¿Por qué es importante investigar y conocer acerca de las escritoras y los escritores de nuestro país? Sigamos aprendiendo. Ariana también investigó sobre Francisco Fierro Palas. Descubrió que fue un pintor popular conocido como Pancho Fierro y que nació el 5 de octubre de 1807 y falleció el 28 de julio de 1879. Ella desea saber las respuestas a estas preguntas. ¿Cuántos años vivió Francisco Fierro Palas? ¿Cuántos años han transcurrido desde el nacimiento de Francisco Fierro Palas hasta la fecha? Expresa las respuestas utilizando años, décadas y siglos como unidades de medidas. Ya tienes en tu conocimiento el procedimiento anterior. Eso te va a facilitar el desarrollo de este problema. Luego de haber resuelto el problema anterior, desarrolla el problema 2 de la página 118 del cuaderno de trabajo de matemática de sexto grado. Ahora evalúa tus aprendizajes teniendo en cuenta los siguientes criterios. Representé diversas fechas en una recta numérica. Elegí y resolví las operaciones que permiten resolver las preguntas del problema. Expliqué por qué elegí las operaciones que permiten responder las preguntas del problema. Identifiqué la relación entre años, décadas y siglos. Si respondiste sí 4 veces y explicaste cómo lo hiciste, quiere decir que estás aprendiendo. ¡Felicitaciones! Reúnete con tus familiares y explícale en qué consistieron los problemas propuestos y cómo los resolviste. Coméntales que para medir el tiempo podemos utilizar diversas unidades de medida, por ejemplo los años, las décadas y los siglos. Diles además que estas unidades se relacionan entre ellas así. La década equivale a 10 años, por ejemplo, desde el año en que nació Ricardo Palma, 1833, hasta el año 1843, hay 10 años, es decir, una década. El siglo, que equivale a 10 décadas, por ejemplo, desde el año en que nació Ricardo Palma, 1833, hasta el año 1933, hay 10 décadas, es decir, un siglo. El siglo, que equivale a 100 años. Por ejemplo, desde el año en que nació Ricardo Palma, 1833, hasta el año 1933, hay 100 años, es decir, un siglo. Finalmente, dialoguen sobre la importancia de conocer los acontecimientos transcurridos en nuestro país con relación al arte, la literatura y el deporte, para valorar nuestros logros y evidencias, ahora que estamos próximos a cumplir 200 años de independencia. Te invitamos a reflexionar sobre tus avances respecto a la meta de hoy. Resolver problemas que implican estimar el tiempo utilizando años, décadas y siglos como unidades de medidas. Escribe y completa en tu cuaderno o en una hoja el siguiente recuadro. ¿Qué sabías antes? ¿Qué sé ahora? ¿Cómo lo logré? Escribe las acciones que realizarías para mejorar tu desempeño en la resolución de problemas. Recuerda, organiza en tu portafolio el proceso de resolución del problema, señala tus logros y cómo los obtuviste. También guarda el recuadro de reflexión sobre tus avances.
te permitirá estar al tanto de cómo vas progresando. Un reto diferente. Sabemos que te gusta asumir distintos retos, por ello hemos preparado la ficha Resolvemos problemas sobre la probabilidad de que suceda un evento, que se encuentra en la sección Recursos de esta plataforma. Muy bien, estudiantes, hemos llegado a la parte final. Sigue resolviendo con mucha alegría tus actividades. Gracias por estar ahí al otro lado de la pantalla. Aprendo en casa.